Buenas amigos, ahora que ya hace frío en la mayor parte de China, es hora de presentaros algunos de nuestros productos más curiosos para mantenernos calentitos. Sí, en otra ocasión ya os contamos que China tiene la particularidad de que la mitad norte cuenta con un sistema de calefacción estatal. Pero no así en la mitad sur, donde, como podéis apreciar, también puede llegar a hacer un frío que pela. Bueno, en los hogares de la mitad sur también podemos instalar nuestro propio sistema de calefacción, generalmente a electricidad o a gas, pero sale mucho más caro. Eso es, por lo que la gente está acostumbrada a combatir el frío de una forma mucho más eficiente, que no consiste tanto en elevar la temperatura del espacio en el que habitamos, sino en calentar nuestro propio cuerpo. Es decir, en lugar de aplicar las fuentes de calor y los aislantes al hogar, hay una mayor tendencia a aplicarlos sobre nosotros mismos. Y esto hace que exista todo un abanico de productos que pueden resultar muy curiosos desde el punto de vista de los países desarrollados o de los países con un clima más cálido. Además, hay otra cosa a tener en cuenta, y es que en China no todo el mundo tiene coche, y mucha gente usa motos eléctricas para moverse. Exacto, lo que explica la existencia de una subgama de productos específicamente diseñados para hacer frente al frío sobre la marcha, como la infalible motomanta. Este pedazo de invento cuenta con cantidad de variantes en función de su poder aislante. Desde las más simples, que solo cortan el viento y nos protegen las manos, hasta las que cubren por completo al conductor y también al pasajero. Pero ahí no acaba la cosa, porque como muchos sabréis, los triciclos son otra opción de transporte muy popular en este país. Y lógicamente también cuentan con sus propias motomantas, que a lo mejor no son lo más glamuroso del mundo, aunque como decía el refrán, ande yo caliente y ríase la gente. Bueno, pero ahora volvamos a casa y veamos los productos para el hogar, que aquí hace mucho frío. ¡Venga! De los pijamas que llevamos ya os hablamos en otra ocasión y ya os dijimos que normalmente se usan para estar en casa e incluso para hacer una pequeña salida a la calle, aunque paradójicamente la gente no entra con ellos a la cama. Pero hay personas a las que estas prendas les resultan molestas y que prefieren otro tipo de soluciones como la de las mantas eléctricas u otros artilugios similares como el que veis aquí y al que hemos denominado ¡estufasaco! Como podéis ver, la ventaja de este producto radica en que puedes meter las piernas y parte del abdomen dentro, y tiene un sistema eléctrico que emana calor desde la base, ideal para aquellos que sufren el frío en sus pies, aunque yo recomiendo utilizarlo con calcetines, porque si no, después de unos cuantos usos, el estufasaco acaba oliendo a tofu apestoso. Nosotros lo hemos probado y la verdad es que funciona bastante bien, aunque yo creo que es aconsejable mantenerlo bien lejos del agua si no queremos acabar experimentando el calentón de una buena silla eléctrica. Nuestro siguiente producto es el tostarratón, marca registrada, y es otro buen ejemplo de la lógica de acercar las fuentes de calor a las partes de nuestro cuerpo expuestas al frío. Por ejemplo, cuando Javi hace la edición de los vídeos en invierno, suele estar con el pijama y con la manta eléctrica. Pero a veces pasa un poco de frío en la mano con la que usa el ratón, y este producto está diseñado justo para ese tipo de situaciones. Exacto, el tostarratón puede conectarse a un ordenador o a una batería a través de un cable USB y va soltando un calorcito que te permite seguir navegando sin miedo a que las bajas temperaturas ralenticen tus clics. Pero hay más, este es uno de mis favoritos por lo simple y práctico que resulta. Yo lo llamo el manojín, manos, cojín, ¿lo pilláis? En fin. Lo que mola de este producto es que no solo te mantiene las manos calientes, sino que además te permite apoyar la cabeza encima y echarte una siesta invernal sobre prácticamente cualquier superficie de apoyo. De hecho, muchos trabajadores de cuello blanco, funcionarios y demás, suelen utilizarlo para dormir un ratito en el descanso de la comida. Y en la universidad en la que trabajo incluso se han llegado a ver estudiantes que se lo llevaron a clase y se quedaron fritos sobre él, ¡ay!, con 2 cojines. Pero con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el manojín ha evolucionado para mantener las manos calientes sin perder de vista el teléfono. Eso es, a esta nueva versión la llamamos emanojín y parece que está teniendo bastante éxito. Como podéis observar, el diseño tiene que ser lo más mono o kawaii posible. De hecho, apenas hay modelos con un estilo sobrio o clásico. E igual que ocurría con el manojín de toda la vida, también tenemos las versiones enchufables vía USB para obtener un extra de calor en las manos o en cualquier extremidad que metamos ahí dentro.
Eso es todo por nuestra parte. Si os ha parecido interesante, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos suscribiéndoos y dándole a la campanita para que YouTube os avise el próximo, o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis más vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Bien, pues ahora os voy a enseñar cuál es mi producto chino antifrío favorito, que no es otro que estos calzoncillos largos o Choukou. Esta prenda, también disponible para las mujeres, se considera prácticamente indispensable para el invierno en la mayor parte del país. De hecho, al poco de llegar a China, un amigo me invitó a pasar el año nuevo con su familia y recuerdo que sus parientes se quedaron horrorizados al enterarse de que yo no los llevaba. Entonces decidí probarlos y para mí aquello supuso un antes y un después en mi vida invernal. Y aunque es posible que algunos los asocien con la llamada pobreza energética o con la pobreza sin más, me gustaría pensar que también pueden ser una solución más ecológica y bastante sexy para hacer frente al frío.